análisis que les mencioné ahora, recuerdan cuando les dije dentro de lo que era la hidrología y la hidrometría, el control de todos los caudales a lo largo del año, están especificados, aquí creo que hay un cuadro donde me señala estos aguas bajas y aguas altas. Luego viene acá el régimen hidrológico de cada uno de ellos desarrollado y este gráfico que les muestra el tema. Y también parte del condicionante del cauce estable también viene la sinuosidad. Y aparece otra vez la famosa sinuosidad porque dice, los ríos en estado natural no son rectos. Un encauzamiento en planta le da una pequeña curvatura, tenderá a la formación de meandros. Esta partecita de acá es lo que te dice. Y si tú quieres encauzar un río, ¿no? Y por más que les pongas la parte recta, en ese río como es ciudad, vámonos poniendo recto. De alguna manera siempre va a tender a él a empujarse a los costados, siempre tiende a hacer meandros, ¿ya? No rechaza a comportarse como canal. Y eso es donde dice, ¿no? El río rechaza a que lo traten, a manejarlo como el hombre quiere. O sea, lo que se tiene que hacer es, con las condiciones de la naturaleza, con el estudio de la forma como quieren tratarlo, de esa manera, tratar de proteger, pero bajo sus argumentos, ¿no? Bajo lo que él quiere. Y estas son los condicionantes para ese ancho estable. Acá el análisis de riesgos en una llanura de inundación donde te presenta y dice, en el análisis de riesgo dice, se va a inundar esto de acá, ¿qué va a perjudicar? Y entonces hacen un tema de cuantificar daños, ¿no? Y entonces en el mérito de cuantificar daños, mencionan y surgen estos dos componentes. Y estos dos componentes, por ejemplo, son parte de los componentes que cuando uno hace un estudio de un perfil, ¿no? Que era en el marco del SNIP y ahora en el marco del Invierte Perú, o sea, también van a estar presentes. O sea, son acciones estructurales o componente estructural, se refiere a qué obra voy a hacer. Y las no estructurales se refieren a acciones que voy a hacer que también van a favorecer, pero no es obra. Seguramente gasto, pero mucho menor que la obra, pero que igual son de importantes. Entonces, por ejemplo, dice medidas de reducción de la vulnerabilidad. Y nos ponemos ejemplos y dice, ¿por qué un río, cierto? Ustedes ven acá mismo, se inunda y sale la gente. Pobrecita, le inundaron, perdieron sus terrenos, ¿cierto? Acá en Cayanca, es lo primerito siempre, ¿no? Todos perdieron sus terrenos. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes han escuchado el tema de las franjas marginales, ¿verdad? Y ahí está el problema. O sea, el ANA ha delimitado las franjas marginales. Y están los hitos. Y la gente se mete a sembrar en esa llanura de inundación. Malo, bueno, adecuado o no, de que lo revisen o no, pero las franjas marginales ya están definidas. Y sin embargo, la gente siembra ahí. Y entonces si la gente siembra donde sabe que no debe de sembrar, eso es correcto, eso lo vemos, o es necedad, ¿cierto? Y el exponerse al peligro, ¿no? El exponerse, no, pero de todas maneras siembro ahí, eso es que incrementan su grado de vulnerabilidad. Es exponerse mucho más al peligro. Entonces, ¿qué dicen? Las medidas no estructurales. Este sitio no tiene, o sea, este río no tiene su franja marginal, no lo han delimitado. Entonces, el estudio de franjas marginales, colocar los hitos y decir, de este máximo del río acá, no deberían de sembrar.
que no sean ríos, y es lo mismo en una quebrada, que al final es una quebrada, vendría como comportarse, ¿recuerdan los dos clases de ríos que dijimos? ¿Cuál era una de las clases que le dije? No, las primeras. Creo que va a ser válido un examen, ¿ah? Sí, ¿y el otro? ¿Y el otro? No, no, aluvial era uno y el otro, los efímeros. ¿Me entiendes? Entonces, una quebrada, ¿no? El comportamiento es como si fuera un río efímero. ¿Por qué? Porque tienen agua en determinadas oportunidades y después están secos, ¿cierto? ¿Y qué hace la gente? Se va y se pone a sembrar en el cauce de la quebrada. Y pone su casa, dice, ah, no, pasará, llega hasta por aquí el agua y se pone su casita al ladito de eso de... Viene la avenida y le borra su chacra y si viene más se lleva a su casa. Pobrecitos. Otra vez regresan a lo mismo. Sabían que sí, pero siguen insistiendo en eso. Y entonces las medidas estructurales es, o sea, mencionar que las autoridades hagan esto, ¿no? Que hagan que se cumpla esa parte. Cumpliéndose las directivas, se está mejorando. O sea, si se implementan correctamente estos, a lo mejor la tragedia son menores, ¿cierto? Y si las tragedias son menores, estás reduciendo, estás mitigando el riesgo, el peligro, ¿cierto? Y entonces, y aquí el riesgo de inundación sería leve, ya no moderado, ya no alto, como fue el caso, ¿sí? Entonces, esto es más o menos ese tema para estudiarlo. Y vienen acá y se menciona, mira, condicionantes de un cauce estable: aguas bajas, aguas altas y avenidas, ¿verdad? Entonces, recuerdan que yo les hice una sección donde estaba dibujados no completo y el otro más o menos completo, y el otro no lo puse ahí, que a veces coincide con el de arriba y a veces sería como más arriba y serían los que producen los desbordes y por tanto las inundaciones. Entonces aquí si leen dicen aguas bajas y altas se presentan todos los años. O sea, sí o sí hay aguas bajas y aguas altas. Según los conceptos de morfología fluvial, su circulación es responsable de la forma del cauce principal. Y entonces dice, se define cauce principal, encauzamiento como aquel que circulan las aguas altas y bajas. O sea, eso ya está definido. Y hacemos la sección del río. Bajas, aguas bajas y aguas altas. ¿Sí? O sea, en el año se produce. Y si fuera un año normal, o sea, a eso debe entenderse, ¿no? Que si fuera un año normal, no deberían de haber desbordes. Porque eso es el año normal. Esos son los cauces, esos son los volúmenes para los cuales el cauce del río está condicionado. ¿Sí? Y entonces dice, un número, el análisis de aquí dice, un número reducido de días se observan caudales elevados, aguas altas. ¿Ya? Entonces, aquí estás de enero, febrero y marzo, ahora se ha venido hasta mayo casi de veces los caudales, pero ahí está en ese rango, ¿no? Y miren, dice acá, esta es la curva, ¿qué hacen? Para analizar eso, cogen los 365 días, como ven, ¿no? Los 365 días y agarran y los ordenan de menor a mayor. Entonces, ¿no? Y entonces ven ahí y van haciendo y dicen eso, llegan a obtener eso de acá, que las aguas altas son para pocos días con frecuencias. ¿Qué tanto sucede? Este caudal sucede tantos días del año, de tantos días en el año, y entonces aquí están estos caudales altos. Y el resto, los que son, dice allá, promedios, no, los que son más comunes que se dan, son aguas bajas. Y ahí está la constancia
de esto. Entonces, este rango es lo que marcaría en función a cada cauce. Estas aguas bajas es digamos, de 0, 1 hasta tanto. Encima de esto ya es considerado aguas altas. Ahí está este tema que se da. Pero adicional a eso, dice, por otra parte, existen caudales extraordinarios de avenida. Y entonces, entendiendo que esos caudales de avenida podrían estar considerados dentro de uno de estos, ¿cierto? Pero, porque aparece por ahí, a lo mejor cayó en un año, digamos, ya donde fue fenómeno, donde hubo niños, y a lo mejor se ponga un pico por acá. Pero normalmente el estudio de eso de ahí se refiere a sacar, dice, ya, este año, fíjense, este año fue aquí, ¿no? ¿Para quién? Para que la probabilidad sea 1. Entonces la probabilidad y está determinado aquí. Pero dices, no, para que haya una avenida, entramos al concepto de determinar y cuánto es el periodo de retorno. Para 2 años, para 5 años, ¿no? Para 20 años, para 50 años. Y eso determina acá, con en función de la frecuencia, saber también qué caudal es. Entonces, conclusión de esto de acá es que esto está condicionado para esos dos rangos de valores. Ya, y para el que escapa, para ese caudal máximo, es lo que uno debe de diseñar para prevenirse. ¿Ya? Y el otro tema que se hablaba era las condicionantes del cauce estable, que era la sinuosidad. Y habla, dice, ¿no? Dice, importante cuando la obra aspira a definir un cauce estable y en la medida de lo posible respetuoso con el medio. Eso que le dice, no, yo quiero que tú seas por aquí y te pongo acá y acá es una curva, segurito que va a fallar. ¿No? Segurito que va a fallar. Y entonces dice, para esta cuestión al ingeniero le conviene observar a los ríos en estado natural. Este río ahí, cómo se comporta. Si yo veo una avenida, verlo ahí. El otro día yo estuve viendo, porque en el tema de acá del puente Eten, ya en el puente Eten hay un dique que ha hecho agricultura de 3 kilómetros protegiendo la margen izquierda, perdón, que protege a la ciudad de Eten, ya casi en la llegada al mar. ¿Y qué pasa ahí? Que casi se ha llevado el dique. Y le pregunta cómo, y documentando eso y para tirarle esa ojeada, lo que pasa es lo siguiente, y que se puede ver en el Google, y lo vi en el Google y entendía, ¿no? Acá está el puente, por acá está el dique, por acá hay una parte alta, y este dique hecho aquí empotra en ese dique, en esa parte alta. El río viene por aquí con su sinuosidad ahí, y eso que yo le he puesto así discontinuo, eso que dice discontinuo es lo que decía en el 2011 que se hizo el expediente, ¿me entiendes? O sea, el río venía así, volteaba por acá, el dique venía acá, si seguía aquí por esos 3 kilómetros, quedaba aquí en la curva y no había dónde empotrar. Entonces se volteó para acá y se empotró esto de aquí. Esto es alto con respecto al río, ¿me entienden? Entonces, de hecho, de angas o mangas, como sea, esto chocaba aquí en el supuesto, pero como agua tranquila.
¿Me entiende? Como hago tranquila. Y ahora le explico. Corto una sección acá, ¿ya? Y veo aguas abajo. ¿Está bien? Esto para aguas abajo. Acá venía el dique, acá venía el terreno. Venía así. Y ahí. Esto de acá era más o menos 500 metros. ¿Ya? O sea, todo esto de aquí, y estaba con esto de aquí, le voy a poner como si fuera un piso en una casa. Digamos que esto era el nivel 0, esto era el nivel 1.5, más o menos 1.5 más arriba que el cauce del río. Y entonces eso se reflejaba acá, y aquí estaba ¿cómo se llama? El dique 2011. Y lo van y lo corroboran. ¿Por qué? Porque esa era la topografía de ese sitio, y lo veo en el Google, y veo que en el Google Earth se puede poner las imágenes anteriores, ¿cierto? Y esas imágenes del 2011 coincidían con esto que les dibujo. Y van y revisan en la progresiva de las imágenes, y comienza a hacer esto por acá, y el siguiente año por acá. Antes de esta avenida, estos 500 metros ya se habían convertido en 150 metros. Y acá, ¿recuerdan lo que le dije, lo de la curva? Venía por aquí con más fuerza y depositaba acá. Por ahí no tengo nada, pero ahí está la foto. ¿Qué hace? Esto rellenaba, entonces ya le impedía voltear por allá, y acá estaba socavando, entonces encontraba acá, entonces ya cambió el curso y golpeaba ya directamente el dique. Y entonces, ¿cómo han hecho? O sea, ¿cómo han hecho eso de ahí? Que poner la defensa que golpee directamente al dique, ¿no? Entonces yo digo, qué raro. Pero eso no ha sido así. Y entonces revisan de 5 años aquí la morfología, y he hecho esto de cambio. No sé, seguramente es para vean, y esto te da pie para revisar, como les digo, la importancia de esto, y el cuidado de tomar ciertos criterios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Adicional a esto de acá, un poquito donde está el tema para agarrar y verlo. Este es el lado de la uña, ¿ya? Y aquí, calculado porque está expuesto en el río, el dique tenía 4 metros, y esto de acá tenía 2 metros, creo. ¿Ya? Y acá, por este 1,5 metros que está más arriba, ¿no? Y a fin de que el nivel del río del dique esté así, ¿cierto? Para no excavar mucho porque estaba separado, el dique por acá solamente era de 3 metros y la uña de 1.5. Entonces, si ustedes ven con esto de aquí, por lo que está alejado, el criterio está aceptable, ¿cierto? Pero el río, en su magnitud, en la forma como ve, en las características que tenga, no funciona así. No quiere funcionar como uno le dice. ¿Qué hubiera sido? Esa es la otra cosa para agarrar y verlo. Y por eso es que dicen, no, ¿sabes qué? Te voy a dar rollo y dice, pásame la topografía del año pasado. No hay, pero ahí del año pasado ya dámela, y a veces quieren enseñar con eso. Y es otra topografía. Más para ríos es más. Entonces, si este expediente de esta manera está ejecutado en el 2011,
Y se ve que esto de aquí al 2016 o al 2015, vamos a poner, donde ya llevan esto de aquí, ya se cambió. Había que reevaluar hidráulicamente esto de aquí para hacerlo funcionar de nuevo. ¿Me entiende? Entonces, eso de ahí queda de tarea, o sea, de uno para saber, no, se debió de hacer a lo mejor en esta vez, tener esta precaución y darle esa profundidad, aunque esté mucho más, aunque parezca que no es lógico, pero a lo mejor si se encuentra que en años anteriores, previos a esto de acá, seguramente el río estuvo así. Y seguramente después hubo un periodo, digamos, de sequías o un periodo normal y comenzó a sedimentar y la gente comenzó a sembrar aquí, ¿no? Y mejoró y después vino un cauce, ¿no? Y comenzó a jalar, o sea, se fue para allá, pero así. En el tiempo, ¿no? En el tiempo el río manda sobre su cauce. Entonces, en esta parte de que le dije que sigue pendiente ahí el del caso del río Piura, ahí está un análisis de esto de aquí. Y esto lo voy a ver yo para ver si se agarra los documentos, para tenerlo también para luego. Pero, ¿a dónde hoy? Dice, ¿no? Es recta, de pequeña curvatura, no es capaz de conducir las aguas en línea recta, sino que desarrolla una inestabilidad lateral. Está aquí hacia los costados, quiere irse, ¿no? Y las consecuencias son, dice, la formación de barras alternadas, el ataque alternativo en las orillas del causamiento, y es esto, ¿ven? O sea, estas son las barreras alternadas, por aquí, por allá. O sea, ¿qué hace? Tiende, siendo recto, tiende a ser sinuoso. Busca la forma de tener su propia sinuosidad. ¿Ya? Y ahora, dice, ¿no? ¿Qué haces? Otra vez, analizar, aparte de la morfología misma, analizar la geometría hidráulica y analizar la analogía de la balanza. Entonces, en la analogía de la balanza, no sé si está por ahí, pero es que menciona caudal, sedimento, diámetro de las partículas y todo, y que se pone en un equilibrio, que cuando esté en equilibrio esos en esa balanza, se entiende que esté en estabilidad del cauce. Entonces, al crecer el caudal por causa hidrológica permanente, también crece el caudal de sólidos, ¿cierto? Eso es, viene más agua, generalmente va a venir con más sólidos, ¿cierto? En suspensión. Las formas sinuosas se hacen mayores sin variar la sinuosidad, ¿ya? Y por otro lado, la pendiente resultante o de equilibrio siempre sería menor. Y ahí dice, estas conclusiones en el contexto de los cambios morfológicos a largo plazo y de acciones modeladoras de los cauces sean duraderas. Análogamente, dice, parece ser que las aguas altas tienden a tener una menor sinuosidad. Y va esto. No sé si esté por ahí, pero lo voy a dibujar acá. Digamos que ese es el cauce del río, ¿ya? Y sobre ese cauce del río esto es la llanura de inundación. Entonces, esta llanura de inundación vamos a dibujarla acá, ¿ya? Este era de aguas altas y de aguas bajas, ¿verdad? Y esto de aquí, por ejemplo, venía así, y esto de aquí venía así, y vamos a decir que por acá había un cerro. Entonces, en las máximas avenidas aparece este nivel, ¿ya? Acá no tienes donde, o sea, no tiene fin, está tu topografía así, pero sigues ahí, y acá sí está el cerro. Y entonces sabes que el agua va a llegar hasta ese nivel.
Entonces acá tienes un dique, no siendo el dique porque debería estar acá, ¿cierto?